y que tiene como título Proyectarse al mundo a través del desarrollo territorial. Nos van a acompañar y los aportes vendrán de la mano del licenciado Gustavo Idígoras, director del CIAGRO de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el licenciado Nadine Argañarás, director del IARAF, el vicepresidente de COPAL, ingeniero agrónomo Osvaldo Capellini, y el presidente del Departamento de Política Fiscal de COPAL, el licenciado Fernando Gunter. Este panel va a ser moderado por el licenciado en Economía Osvaldo D'Imperio, quien es presidente del Departamento de Comercio Exterior de la institución. Ellos, que ya están ingresando al escenario, nos comentarán sobre el fortalecimiento de una competitividad y la proyección al mundo. Harán una visión introspectiva de nuestras fortalezas y debilidades, concluyendo con las propuestas de políticas públicas que deberían acompañar el crecimiento del sector en la República Argentina. En este panel también podrán realizar preguntas a los expositores durante el transcurso del mismo y al final las preguntas que ustedes tengan serán retiradas por los asistentes y respondidas por cada uno de los oradores. Los recibimos con el aplauso del auditorio. Buenos días. Muchas gracias por asistir a este panel y a esta segunda jornada que organiza COPAL. Vamos a tratar fundamentalmente la propuesta de política tributaria y de comercio exterior que ustedes tienen en sus carpetas, ya que es ampliamente reconocido por todo el mundo que el grado de competitividad nacional e internacional de un país es de crucial importancia para su crecimiento económico y el nivel de vida de sus habitantes. Frente a esta situación se ha generado una serie de debates, cambio de opiniones, posiciones sobre cuáles son los determinantes que intervienen en el desarrollo de la competitividad de los países, como así también sobre las políticas y estrategias que conviene llevar a cabo para hacer más adecuados estos fines. Les reitero, en este panel vamos a analizar las propuestas de políticas públicas que en materia tributaria y comercio exterior estimamos deberían acompañar el crecimiento del sector de alimentos y bebidas para proyectarse al mundo a través del desarrollo territorial. Buenos días a todos. Bueno, agradezco a COPAL esta invitación. Yo me voy a concentrar en la parte tributaria, básicamente el diagnóstico de la cuestión tributaria que afecta tanto a la industria de alimentos como bebidas. Si está la presentación. Suele pasar. Bueno, en primer lugar voy a hacer un repaso, digamos, del contexto en el que estamos hoy en materia tributaria consolidada, es decir, tomando nación, provincias y municipios, y claramente estamos en el nivel de presión tributaria efectiva más alto de la historia argentina. Ya se mencionaron en los paneles anteriores cuánto está incidiendo y lo significativo que está siendo hoy la cuestión tributaria para el desarrollo de las actividades económicas, tanto de esta industria como del resto de las actividades del país. Bueno, en primer lugar, lo que uno puede apreciar es que de una carga tributaria que en el 2004 era el 24% del PBI, hemos pasado al 2014 a una carga tributaria que está en el orden del 35% del PBI, es decir, un aumento de nada más y nada menos que casi el 50% del peso relativo de los impuestos. Y si nos situáramos hoy en el 2015, nosotros estamos proyectando una carga tributaria del 37% del PBI, o sea, 2 puntos más que el año pasado, sin considerar el impuesto inflacionario. Cuando uno le agrega el impuesto inflacionario, Argentina hoy tendría a nivel consolidado una carga tributaria del 40% del Producto Bruto Interno
anual, lo cual es claramente significativo. Cuando analizamos esta performance argentina, ¿cómo ha sido en el contexto de Latinoamérica y el Caribe y cómo ha sido en el contexto internacional, ¿no es cierto? Porque podemos haber tenido un crecimiento similar al de otros países o no. Bueno, si uno mira la evolución de la carga tributaria argentina comparada contra Latinoamérica y comparada contra los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se aprecia algo muy claro, digamos. En el año 91 teníamos una presión tributaria en Argentina inclusive menor al promedio de Latinoamérica. Fuimos creciendo de presión tributaria y hoy estamos con una carga tributaria al 2003, que es el último dato disponible por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del orden del 31% del PIB. Es decir, que hemos pasado de una carga tributaria que estaba en el promedio de Latinoamérica a una carga tributaria que está prácticamente en el promedio de los países de la OCDE. O sea que en carga tributaria, que se cuiden los países de la OCDE porque prácticamente los estamos alcanzando, ¿sí? Yo creo que en este momento estamos en niveles similares al promedio de la OCDE en materia de presión tributaria efectiva, lo cual marca un cambio sustancial de la performance de la carga tributaria argentina en relación a Latinoamérica y en relación al contexto económico mundial. Cuando entramos, hay poco tiempo, digamos, y cuando entramos ya en la cuestión tributaria argentina, más bajando a la cuestión nacional, subnacional y municipal por separado, lo que uno aprecia es que en los últimos 10 años el impuesto a los ingresos brutos provincial se ha transformado en uno de los principales factores explicativos del aumento de la presión tributaria que recae sobre la actividad económica argentina. Esto obviamente no sucedía antes. Ingresos brutos provincial era un impuesto más, no era uno de los principales factores explicativos, pero déjenme que les muestre por qué digo lo que digo. En esta gráfica hemos quitado, digamos, de la carga tributaria los impuestos a la seguridad social, que sí estaban en la primera que presenté, y nos concentramos solamente en lo que es impuestos sin seguridad social. Bueno, ahí podemos apreciar que de 6 puntos porcentuales que creció en los últimos 10 años la presión tributaria efectiva, fíjense, ingresos brutos ha sido en esta medición el principal factor explicativo, pero no me interesa tanto que sea el principal factor explicativo, sino que ha tenido un crecimiento similar a ganancias y similar a IVA. O sea que el impuesto a los ingresos brutos se ha transformado en Argentina en un factor clave de incidencia, no solo en el nivel de carga tributaria, sino en la distorsión que genera la carga tributaria en Argentina, porque a mi criterio, después del impuesto al cheque, el impuesto a los ingresos brutos provincial es el segundo impuesto más distorsivo que tiene la estructura tributaria argentina. Entonces, ese impuesto tan distorsivo es el principal factor explicativo del aumento de carga tributaria de los últimos 10 años. Ahora bien, si vamos a la carga tributaria específicamente provincial, uno puede apreciar que en los últimos 10 años aumentó un 60%. Dijimos que la consolidada había aumentado un 50%, la provincial mirada solamente aumentó prácticamente un 62%. Cuando uno desglosa para ver, bueno, ¿qué aumentó? ¿Qué impuestos aumentaron las jurisdicciones provinciales de manera efectiva? Uno puede apreciar que los impuestos que han crecido significativamente son los impuestos a las transacciones. Bueno, acabo de hablar de ingresos brutos. Obviamente que ingresos brutos va a ser uno de los que más creció, con el 94%, como pueden ver que es la línea verde, la superior, pero ingresos brutos se solapa prácticamente con el impuesto a los sellos. Es decir, que los impuestos a las transacciones, que debieran ser los que menos activen las jurisdicciones provinciales y que sí activen los impuestos de base fija, como el impuesto automotor o el impuesto inmobiliario, son los que más han crecido, o sea que prácticamente han aumentado un 100% en los últimos 10 años, mientras que si uno mira el impuesto a los automotores, aumentó un 40% en los últimos 10 años,
y el impuesto inmobiliario no solo que no aumentó, sino que bajó un 20%. O sea, la decisión política tomada por los gobernadores en Argentina en los últimos 10 años ha sido muy clara. No toco los impuestos visibles al ciudadano, porque todos recibimos el cedulón inmobiliario, el cedulón de automotor, y dejo que la recaudación crezca en línea con los impuestos que no son visibles. Claramente el impuesto a las transacciones económicas, como es el impuesto a los ingresos brutos. Eso fue así hasta el año 2010, donde la caja no alcanzaba y empezaron a tocar impuestos de base fija, pero como pueden ver, en toda la película uno ve que el impuesto inmobiliario no solo no subió, sino que bajó la carga tributaria efectiva en un 20%. Claro desafío hacia adelante de modificar esto, ir más hacia impuestos de base fija y obviamente mucho menos hacia impuestos a las transacciones. Ahora bien, ¿cuánto en el IARAF es el único instituto de Argentina que lleva a fondo un análisis de toda la cuestión tributaria, de todas las actividades económicas, de todas las jurisdicciones del país y de los principales 100 municipios de Argentina? O sea que tenemos una radiografía permanente de lo que está pasando con la carga tributaria legal, o sea, la que surge de la normativa. Hicimos un análisis para ver de lo que subió la presión tributaria efectiva de ingresos brutos provincial, cuánto lo explica el aumento de la carga legal, o sea, cuánto lo explica el aumento de cuestiones normativas del impuesto en los últimos años. ¿Qué consideramos en esto? Y consideramos todo lo que nos afecta, digamos, subas de alícuotas específicas, eliminación de exenciones, subas implícitas porque no actualizan los topes en línea con la inflación, o sea, todo lo que termina configurándose en una alícuota legal que recae sobre la actividad económica. Miren el caso de la industria. El caso de la industria es realmente significativo y muy elocuente. En lo que es la industria local, la alícuota legal promedio de las 24 jurisdicciones creció un 800% en los últimos 10 años. Es significativo el 800% porque pasamos del 0,1%, que básicamente estaba muy en línea con el Pacto Federal del año 93, de tener exención en la industria local, pasamos al 1,3% en el 2014, o sea, un cambio verdaderamente significativo. Y también se dio para las industrias de otras jurisdicciones, que fue la vía de escape que encontraron las jurisdicciones al Pacto del 93, de gravar, de penalizar la actividad industrial que viene de otra jurisdicción. Hemos pasado de un 2,3% a un 3,9%, o sea, un aumento del 70% de la carga legal. Esto es claramente menor competitividad, porque estoy hablando del segundo impuesto más distorsivo de Argentina, y obviamente es más recaudación para las jurisdicciones provinciales, porque lo hacen no con un motivo de disminuir la distorsión, de generar más incentivo a la inversión, sino casualmente para recaudar más apelan a esto y lo que generan es mucha más distorsión en la actividad industrial en este caso. Ahora bien, este cálculo que quería mostrarles que hicimos en estos días en IARAF, yo dije que la presión tributaria efectiva de ingresos brutos, que es la barra azul, había crecido un 94% en los últimos 10 años. Miren, según nuestros cálculos, la presión tributaria legal de ingresos brutos creció en un 63%. Lo que les quiero decir con esto es que prácticamente las 2/3 partes del aumento de la presión tributaria efectiva de ingresos brutos la explica el aumento de la carga legal. Es decir, la explica un aumento de presión tributaria que obviamente recae sobre aquellos que están formalizados, aquellos que no tienen manera de escaparle al impuesto, han tenido un aumento de presión tributaria muy significativa, porque fíjense, estamos hablando de prácticamente un 63%, acá se dieron ejemplos en el panel de economía regionales, eran significativos, acá uno puede ver lo que surge de la normativa y es claramente sustancial el aumento del peso de los impuestos en la actividad económica en Argentina. Concretamente acá estamos tomando a toda la actividad económica que paga ingresos brutos. Bueno, obviamente que los municipios también han tenido un rol protagónico en esto, no se han quedado atrás, digamos, en materia de carga tributaria.
Como dije recién, en Yaraf seguimos lo que hacen los 100 principales municipios de Argentina. Acá simplemente les voy a mostrar una muestra de 15 municipios que aumentaron un 35% en los últimos 10 años la alícuota legal. Hablábamos recién de un 70% de ingresos brutos a la industria de extraña jurisdicción. Bueno, a nivel municipal estamos hablando de un 35%, o sea, un aumento significativo. Porque si la presión tributaria en Argentina no hubiese tenido cambio de alícuotas y hubiese aumentado solamente por menor evasión, por menor elusión, no tendríamos nunca un aumento tan sustancial como esto que estamos mostrando, porque son realmente aumentos de carga tributaria legal que ha recaído, como dije, sobre todas las actividades que operan en la formalidad en Argentina. Bueno, la complejidad de la carga tributaria municipal, uno acá podría destacar, seguramente se enojaría el intendente de Loma de Zamora, pero aumentó en los últimos 10 años la carga tributaria en un 180%, o sea que si alguien opera en Loma de Zamora sabe muy bien esta realidad. En Villa Carlos Paz de Córdoba aumentó un 67%. Y lo más relevante, que la alícuota municipal, fíjense, en estos principales municipios están ya en el orden del 1%. O sea, ya están gravando la industria más que lo que las grava la provincia, porque las provincias no gravan en general más del 1% a la actividad industrial. Ya hay municipios que están gravando más a la actividad industrial que lo grava las provincias. Bueno, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado está claro, ya lo dijeron acá, no les voy a decir nada nuevo con esto. Niveles asfixiantes de presión tributaria sobre la industria argentina. Nosotros en Yaraf tenemos dos mediciones. Una medición es cuantificar cuánto del valor agregado generado por una actividad económica se lleva el factor trabajo como remuneración, cuánto se lleva el factor capital como remuneración y cuánto se lleva el Estado en impuestos. Bueno, fíjense, para una industria de alimentos con información tomada de AFIP, no con información obtenida de empresas ni de cámaras, sino de AFIP, este cálculo nos permite afirmar lo siguiente, que en una industria de alimentos, el personal se lleva el 31% del valor agregado, el capital se lleva casi el 17% y el Estado en sus 3 niveles de gobierno se lleva el 52% del valor agregado. O sea, es un socio que participa exactamente con la mitad de la generación de valor agregado que tiene la industria de alimentos en Argentina. Ahí están en la tarta detallados y lo que uno puede ver es que, por ejemplo, ingresos brutos más impuestos municipales, hoy prácticamente participan como el impuesto a las ganancias dentro del valor agregado. Lo que marcaba antes, estos aumentos subnacionales claramente no han sido indiferentes y no son indiferentes a la hora de mirar el peso de los impuestos. Y lo otro que hacemos en Yaraf, que sería muy bueno que el próximo presidente de Argentina impulse una mayor visibilidad, no solo del gasto público, sino de los impuestos, es nosotros calculamos cuánto del precio que uno paga por un alimento, cuando va a una góndola y lo compra, cuánto es impuestos. O sea, cuando estamos hablando de alimentos que tributan el 21%, cuando uno paga 100 pesos por un alimento, 44 pesos van a los 3 niveles de gobierno y solamente un 56% van a la actividad económica para remunerar los factores de la producción, ¿sí? O sea que el 45% de lo que se paga por un alimento y una bebida promedio en Argentina va a financiar el gasto público de los 3 niveles de gobierno. Cuando hablamos de un producto alimenticio que tributa el 10,5% de IVA, como puede ser carne, frutas, verduras, granos, estamos hablando de un 39%, o sea, no hay un gran cambio. Y en este caso, cuando un consumidor va y consume un alimento como estos, que no tiene idea porque no hay visibilidad en Argentina, ¿cuánto habrá de impuestos acá y de qué nivel de gobierno? Bueno, de 100 pesos está destinando 40 pesos a impuestos. Y eso también es bueno para el sector, porque si el sector hiciera visible esto, un consumidor tendría mucho más noción de cuánto está pagando de impuestos, porque yo puedo pensar que los 100 pesos van a mano del capital, digamos que es el capital el que se beneficia de esto. Bueno, la realidad en Argentina hoy es muy distinta a esta cuestión. Para terminar, time over, podemos hablar
de modificar la carga tributaria, cambiar los impuestos, podemos diseñar reformas tributarias, sustituir ingresos brutos por un IVA provincial, por un impuesto a las ventas finales, o sea, pero yo creo, señores, que el eje central está en el gasto público, está en el peso relativo del gasto público en Argentina. Hoy el gasto público en Argentina es del 48% del Producto Bruto Interno. Es el peso relativo récord que tenemos, en línea con la presión tributaria récord. Mientras no hagamos algo en materia de gasto público, no va a haber cambio tributario, a mi criterio, que posibilite tener una actividad económica competitiva, en este caso una actividad industrial competitiva. En segundo lugar, tenemos que ir adelante con la reforma del federalismo fiscal. La ley de coparticipación es uno de los elementos, no es el único elemento. ¿Por qué? Las provincias del año pasado resignaron a manos de Nación 70.000 millones de pesos por no recibir lo que les corresponde por la ley de coparticipación. ¿Qué hacen las provincias? ¿Qué hace un gobernador? Y no estoy recibiendo lo que me corresponde y quiero gastar, subo los impuestos. ¿Qué hace un intendente? Y como la provincia no recibe lo que le corresponde, yo tampoco quiero gastar, ¿qué hago? Subo la tasa. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de una cosa sin hacer la otra. Y espero yo que el próximo presidente ataque integralmente el problema, más allá de sentarse a hablar con todos los sectores, como quedó muy claro del panel de economías regionales, y creo que eso es vital. Y por último, para terminar, creo que hoy en Argentina cada nivel de gobierno actúa como si el contribuyente fuera exclusivo. Y el contribuyente en Argentina es el mismo para los tres niveles de gobierno. Yo vivo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba y en Argentina. Y tributo y financio los tres niveles de gobierno. Y las industrias, las empresas, exactamente lo mismo. Hasta que no armonicemos y no coordinemos la política fiscal en Argentina, lo más probable es esperar que la carga tributaria siga y siga subiendo. Muchas gracias.